está fluyendo de tu trono, Dios, llevando vida, llevando paz a cada nación. Con gran poder, con gran virtud, fluye hoy. ¿Cuál es la correcta versión de la Biblia? ¿Cuál es la versión más correcta y confiable de la Biblia, según muchos hoy en día? Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. La paz del Dios vivo sea nuevamente con ustedes y sean nuevamente bienvenidos a este cortísimo y breve momento, donde quiero compartir acerca de este breve asunto. En lo que a la versión bíblica se refiere y en lo que a la palabra de Dios se refiere, por ende, todas las versiones son palabra de Dios. Todas las versiones son como cada hombre, tal como lo dije en el video reciente que compartí con ustedes. Cada versión es como cada hombre a la cual Dios le ha permitido hablar única y absolutamente de Él, de su verdad y de su justicia. Por ello, cuando abrimos la escritura en cualquier versión, en cualquier libro, vamos a leer siempre el mismo relato. Si lo abrimos en Génesis capítulo 1, vamos a leer el mismo relato en todas las versiones. Si lo abrimos en la carta a los Romanos capítulo 1, vamos a leer el mismo relato. Si abrimos en 1 Corintios, vamos a leer el mismo relato. Si abrimos en Apocalipsis, en cualquier capítulo, vamos a leer el mismo relato, puesto que cada versión habla del Dios vivo y de su palabra en su única versión, a la cual Dios le ha permitido en las diferentes lenguas a la que ha sido traducida la palabra del Dios vivo, luego que se escribió en hebreo, en griego y en arameo, según algunos expertos. Luego de estos idiomas, la escritura ha sido traducida en base a las transliteraciones que se han hecho en las diferentes traducciones a otras lenguas, a otros idiomas, donde para muchos parece ser que los textos que hoy tenemos, hoy en día para muchos, no son originales y al no ser originales son falsos. Se atreven a decir que muchos versículos de la Biblia han sido añadidos y no deberían de estar allí, son erróneos, son falsos y no deberían estar allí según para muchos, poniendo así en esa tela de duda a las escrituras, la cual mismo dice que ella misma ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16. Parece que a muchos se les olvida que toda la escritura ha sido inspirada por Dios, ha sido dirigida por Dios y es útil para enseñarnos y para redarguirnos mediante su espíritu. Es así, queridos hermanos y amigos, que cada versión, como valga la redundancia, lo he dicho, es como cada hombre al cual Dios le ha permitido hablar de él en su diferente versión, y todos aquellos hombres que vienen a hacer cada versión hablan de un mismo evento, de un mismo suceso en lo que a la palabra de Dios concierne. No hablan de otro asunto, hablan del Dios que ha permitido que en su palabra no hayan errores en su palabra, aun cuando el hombre tiene errores, donde el Dios eterno, en su supremacía total y absoluta, en su poder y dominio, ha tomado todo el control mediante los hombres que él ha usado, los cuales fueron los profetas y los apóstoles y aquellos traductores bíblicos a los cuales Dios inspiró y dirigió
para que coloquen los capítulos y los títulos que hoy tenemos en las diferentes versiones bíblicas. Coloquen los títulos, los capítulos y los versículos exactamente donde Dios quiere que estén, y para que se diga lo que Dios exactamente quiere que hoy se diga. Pero para muchos, lamentablemente, parece ser que el hebreo habla más que otro idioma, que otras lenguas, porque resulta que para muchos lo que se dice hoy en día en todas las lenguas, en las diferentes versiones, para muchos, en el contexto que ponen en tela de duda a las escrituras, para muchos lo que se dice allí no es lo original, no es lo que se quiso decir y no es lo que se dice. Y voy a poner rápidamente unos ejemplos. Si en hebreo se dijo la palabra sangre, resulta que ahora, como la Biblia ha sido traducida a muchos idiomas, resulta que no es la palabra sangre. Si se dijo la palabra viento, resulta que en el hebreo esa palabra se le entiende 100% más que en otras lenguas. Si se dice la palabra alma o espíritu, resulta que en español o en francés o en italiano o en cualquier otro idioma, resulta que esa palabra viene a ser falsa. No es la palabra que, según se dijo en un principio, en el idioma primero en el cual se escribió la Biblia, ya que para muchos es el original, el hebreo original. El original idioma en ese contexto lo plantean muchos, dándonos a entender que las otras lenguas o idiomas vendrían a ser falsas lenguas, falsos idiomas, donde nada de lo que es la escritura se podría llegar a entender según algunos. Pero donde la escritura jamás nos ha hablado de falsas lenguas, jamás nos ha hablado de que habrán lenguas falsas. Antes bien, ¿qué es lo que nos dice la escritura? La escritura, en su infinito margen de perfección, nos dice: hablarán nuevas lenguas. Hablarán nuevas lenguas. Ese texto bíblico es casi imperceptible para muchos. Muchos parecen no entender lo que nos dice aquel texto, donde claramente se nos dice: hablarán nuevas lenguas, hablarán nuevos idiomas. ¿De quién? De Él y de su palabra eterna y poderosa. De Él hablaríamos en nuevos idiomas, en nuevas lenguas. Yo sé que muchos recordarán en la crucifixión de Jesús, cuando Pilato escribió el título que puso sobre la cabeza de Jesús en 3 idiomas distintos, donde todos podemos ver y entender que no es en un solo idioma en el cual se puede escribir y se puede predicar o proclamar la palabra del Dios vivo. Así que con todo esto voy ya a concluir, queridos hermanos y amigos, animándoles a que no crean a lo que el hombre sencillamente puede inventarse, a fábulas y a cuentos donde las escrituras no nos dicen nada de falsas escrituras, de falsos escritos, no nos dicen nada con respecto a ello, como sí lo dice, refiriéndose a falsas doctrinas, a falsos maestros, a falsos cristos, a falsos apóstoles, donde la escritura sí nos habla de y sí nos advierte de aquello. Menos de falsas escrituras, menos de falsas lenguas. Y recuerde que todo lo que usted y yo digamos, todo lo que usted y yo prediquemos, debe de primero decirlo y predicarlo la escritura, la palabra del Dios vivo. Si usted y yo predicamos que habrán hambres, terremotos en diferentes lugares, pestes, rumores de guerras, si predicamos eso, es sencilla y absolutamente porque la escritura lo dice. Si predicamos que Cristo murió y resucitó al tercer día y que con su sangre nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios, es porque la escritura así lo dice. Mas, si la escritura no lo dijera, usted y yo tampoco tendríamos que decirlo. Es por eso
que todo lo que enseñemos, todo lo que prediquemos, que primero lo diga la Escritura y luego nosotros proclamarlo en base a esa eterna palabra de Dios, la roca inconmovible de los siglos, Jesucristo de Nazaret, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Mil bendiciones para todos y nos vemos próximamente. De toda lengua, de todo linaje, de toda nación. Tu río fluye, llevando vida y bendición. Dilo con gran poder, con gran virtud, fluye hoy. Derrama tu gloria sobre nosotros.